Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Vamos a empezar hoy hablando de algo que todos sabemos. Se fue Julio. Y nunca había visto tanto de Julio Iglesias como en este año. Se fue Julio. Y sabemos que cuando se fue Julio, pues viene agosto. Y agosto pues trae lo mejor. Y lo mejor que puede traer agosto para nosotros es que en el mes de agosto vamos a estar hablando de cómo Jesús incluye a los deficientes. Cómo Jesús incluye a los deficientes. Y hoy de manera especial, ¿verdad? De todos esos excluidos somos los deficientes a los que Jesús nos pone especial atención. Vamos a leer un pasaje que está en Marcos, en el capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo en el verso 31. Y el verso 31 dice: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos para pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe en todo lo que vamos a ver el día de hoy? Dios, le damos gracias por esta mañana preciosa. El sol, Señor, radiante para nosotros, que nos alumbra, pero hoy queremos que seas tú el que nos alumbre con tu palabra. Tú eres luz y tú quieres que nosotros seamos luz. Y solo cuando tu palabra está en nosotros y vivimos conforme a ella, es que podemos ser luz en un mundo lleno de oscuridad, a pesar del sol. Porque la oscuridad es una oscuridad espiritual. Gracias, Dios, por amarnos y por traernos esta mañana para disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu palabra, para dejarnos enseñar por ti, Señor. Guíanos a través de todo lo que vamos a compartir juntos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estudié secundaria, y estoy hablando de los años 1970 al 72, no había muchas opciones para secundaria. Había para ser contador, había el bachillerato común, había un bachillerato en cuestiones técnicas. Así que yo decidí por otra carrera, decidí estudiar magisterio, o sea, ser profesor de educación primaria. Eso fue lo que yo estudié. Cuando ya estaba en el 12º grado, en el último año, había algo que todos teníamos que hacer antes de graduarnos, y es la práctica docente. Hacer práctica de la enseñanza en los diferentes grados y en diferentes niveles. Dar una clase desde una hora en una sección hasta permanecer un día entero, una semana y hasta 2 semanas, con diferentes años, diferentes cursos, de tal manera de aplicar todos los diferentes métodos de pedagogía que nos estaban enseñando, ¿verdad? Cuando hice mi primera práctica, yo la hice en un 4º grado, ¿verdad? Y en esta clase, yo recuerdo que mi profesora de práctica docente me espió durante toda la hora. Se ocultó por detrás de una ventana,
porque ella sabía que yo era tartamudo. Y entonces ella quería saber cuán capaz era yo de manejar una clase con 40 niños, ¿verdad? Así que pasó todo eso. Y eso me hace recordar que la mayoría de nosotros, somos deficientes en algo. O sea, tenemos limitaciones. Deficiente, según la definición de Google, dice, un deficiente es alguien que no es lo suficientemente capaz o útil, especialmente por carecer de algo. Y ahí mismo nos da sinónimos, y los sinónimos de deficiente son imperfecto, incompleto, defectuoso. Esos son los sinónimos. Para los que somos vistos como defectuosos, la vida siempre estará marcada por luchas, por batallas. Muchas de esas batallas son internas, pero otras de esas batallas son externas, es con las personas, con el ambiente a nuestro alrededor. Muchos decimos, yo tengo una deficiencia, pero la oculto bien. Yo te voy a decir, con el paso del tiempo, eso va a salir a la luz. Así que están ahí. Muchas de las deficiencias son físicas, ¿verdad? Otras de las deficiencias son emocionales. Y estas deficiencias no es algo nuevo, no es parte del siglo XXI, del siglo XX, no. Han estado ahí toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. ¿Verdad? Sócrates y todos los demás fueron así. En el tiempo de Jesús los había, cuando Jesús caminó aquí. Y todas las personas que sufrían de estas deficiencias eran marcadas por la sociedad. Y les hacían bullying, ¿verdad? O eran aisladas. Y eran aisladas porque la gente no sabía qué hacer con ellos. Era bien complicado. Sin embargo, Jesucristo tocó a los intocables, tocó a los leprosos. Jesucristo permitió que una mujer le tocara el manto, una mujer que era considerada impura, una mujer que era considerada fuera de la sociedad, fuera de la familia, nadie podía relacionarse con ella. Y Jesús permitió que le tocara el manto. Jesucristo no desaprobó cuando una prostituta se acercó a él en una cena, le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Ese es Jesús. Cosas como esta, todo esto, puso a los religiosos escandalizados. ¿Cómo es que este hombre puede hacer esto? Todas aquellas personas que en esa época fueron desechadas, eran consideradas fuera de la sociedad, encontraron un lugar al lado de Jesús. Jesús, el Dios hecho hombre, vino para relacionarse con nosotros. No solo con los que tenemos deficiencias físicas o deficiencias emocionales, pero también deficiencias espirituales. La vida de todos nosotros está marcada y manchada por el pecado. Muchas veces nos hemos preguntado, yo me he hecho la pregunta, ¿cómo es que Dios puede amarme? ¿Cómo es que Dios puede amarme de manera incondicional siendo como soy? Yo no sé si te la has hecho, pero los que nos hacemos esa pregunta, como en mi caso, es porque estoy consciente de mis deficiencias. Pero una cosa es cierta, cualquiera que sea tu deficiencia, cualquiera sea ese algo por lo que la sociedad te marca, te limita, te juzga, eso no hace que te separe de Jesús. Jesús te acepta tal y como eres, tal y como estás. Tal vez por eso nuestro eslogan es el eslogan de Jesús. Ven como quieras, ven como estés, como estás, ven aquí.
Y yo te voy a decir, saber de que Jesús, de manera consciente, yo no puedo engañar a Jesús. Saber que Jesús de manera consciente me ama de manera incondicional. ¿Ah? Aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, con toda mi podredumbre, me amó. Y saber que si yo lo reconozco, cuando yo reconozco que soy un pecador y acepto su muerte en la cruz como el pago por mis pecados, saber que Él me da vida eterna, ¡wow! Y todavía más me ofrece una vida abundante aquí. Yo te voy a decir, eso me cambió la vida. Y le cambia la vida a cualquiera. Hoy hay muchas personas que viven en la borda de los ríos. Pero somos más los que vivimos en la borda de la sociedad. Como es el caso de este muchacho, ahí en Decápolis. Decápolis significa 10, 10 ciudades. Marcos, el verso que leímos, del verso 31, dice: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí en Decápolis le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Si vemos el mapa, vamos a ver a dónde está Tiro, ahí arriba. Ahí arriba está Tiro. Y él iba a venir a Tiberias. Él iba a venir al lago Tiberias, que es el lago de Galilea. Pero de Tiro dio una gran vuelta. Se fue para Sidón y de Sidón llegó, lógico, a Galilea, pero terminó en Decápolis. ¿Ah? El ministerio de Jesús, de manera así general, estaba dirigido en primera instancia para los judíos. Y dijo: yo vine para los judíos. Pero Jesús hizo muchas cosas por los no judíos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, allí en Tiro, una mujer sirofenicia, de Siria y Fenicia, esa mujer que llegó pidiéndole que le ayudara con su hija, que estaba poseída por un demonio, ¿verdad? Y Jesús inclusive le da una respuesta que para muchos hoy todavía es muy pesada, cuando le dijo a la mujer: mira, yo he venido para los hijos de Israel y yo no puedo gastarlo de los hijos de Israel y dárselo a los perrillos. Y la mujer dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del patrón. Y Jesús le dijo: wow, qué fe, tu hija está sana. No era judía, pero Jesús lo hizo. Al igual en el caso de este muchacho, en Decápolis. ¿Eh? Decápolis no tenía nada que ver con los judíos también. Fue ahí donde Jesús sanó anteriormente a un gadareno, un muchacho que estaba endemoniado y vivía en el cementerio. ¿Ah? ¿Quién le llevó al muchacho? No lo sabemos. Posiblemente sus papás, unos amigos, unos vecinos, personas que tuvieron compasión por alguien que tenía una necesidad. Yo quisiera que ustedes y yo fuéramos esa persona compasiva por los que tienen una necesidad y lo traigan a Jesús. Lo que sí sabemos es que la gente tenía un conocimiento amplio. Toda la gente sabía, había escuchado de las cosas maravillosas que Jesucristo hacía con los necesitados. Por eso le trajeron el muchacho y le suplicaban que le pusiera su mano sobre él. Pero lo que ellos no sabían es que Jesucristo ni siquiera necesita poner la mano sobre alguien, literalmente, la mano sobre alguien para hacer algo por esa persona. No lo necesitaba. Como en el caso de la hija de Jairo. La hija estaba enferma y le dicen: ya murió. Y Jesucristo, antes de llegar, antes de agarrar, tomarle la mano a la niña que estaba en su cama, al papá le dijo: no te preocupes, solo está dormida. La resucitó antes de tocarla. O en el caso de la mujer que le tocó el manto. Él no tocó a la mujer, fue la mujer que le tocó el manto, ¿verdad? Y era una mujer que por el flujo de sangre que tenía era considerada impura. Y
Y eso no fue que se lo inventaron en ese momento. Eso venía desde el tiempo de Moisés. En Levíticos 15 dice que la mujer con flujo de sangre, mientras tenga el flujo de sangre, es impura. Eso es aplicable inclusive ahora a las mujeres que tienen un flujo de sangre, ¿va? Generalmente se refiere al periodo menstrual, ¿verdad? Al punto que pueden ser 4, 5, 6 días y la mujer lo soporta. No es tan fuerte como en aquella época que eran consideradas impuras. No lo es. Pero es duro para la mujer. En aquel entonces era peor. Una mujer en ese estado era separada de la familia, separada del esposo. Nadie podía sentarse en la silla donde ella se sentaba o acostarse en la cama donde ella se acostaba porque eran impuras. Y esta mujer que le toca el manto a Jesús tenía 12 años con un flujo de sangre. Si era casada, hacía 12 años que el marido no le podía poner un dedo porque él se convertiría en una persona impura. Ni su familia, ni la sociedad, nada, totalmente excluida de la sociedad. Y Jesús permitió que la sanara y le dijo, tu fe te ha sanado. Jesús sabía que la mujer necesitaba libertad. ¿Ah? Yo no sé cuántos pueden imaginar el dolor físico de padecer eso, o el dolor emocional de ser rechazado y puesto de lado, apartado de toda la familia. No sé si lo pueden imaginar. Para muchas personas, su deficiencia física define su vida. Ajá. Problemas de la vista. ¿A cuántos con problemas de la vista no le dicen cosas? O problemas del oído, o de una pierna, o de cualquier cosa. Cabeza grande. Piénsalo. Cualquier deficiencia. Orejas grandes. ¿Verdad? Todo mundo hacen chiste de eso. Pero para el que lo sufre, no es un chiste. Para el que no puede oír, para el que no puede ver, para el que no puede hablar normalmente. Eso no es un chiste. Muchos viven una vida normal y no le dan importancia a la bendición que Dios les ha dado. Gracias a Dios, con este muchacho, hubo gente que tuvo compasión de él y se lo llevaron a Jesús. Se lo llevaron a Jesús y le suplicaron que le pusiera una mano encima. Le suplicaron. ¿Verdad? En Marcos 7, en el verso 33 dice que cuando se lo llevaron, Jesús lo apartó al muchacho, lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva, con su saliva. Le tocó la lengua, se mojó el dedo, le tocó la lengua con su saliva. Dice el verso 34, luego mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y dice el verso 35, con esto que hizo Jesús, se le abrieron los oídos al hombre. O sea, el muchacho no era un niño, ya era mayorcito. Se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Yo no sé, pero yo creo que tú no te imaginas cuántas personas solo en Santo Domingo hubiéramos querido estar en las sandalias de este muchacho. Que Jesús hiciera eso por nosotros. ¿Por qué llevarlo aparte? ¿Por qué sacarlo de la multitud y llevarlo aparte? Para tratarlo aparte. ¿Sabes? Las multitudes son crueles. Las multitudes te marcan, te señalan y te apartan si tienes una deficiencia. Te dicen cosas, te juzgan, te hacen sentir que eso eres para el resto de tu vida. Pero Jesús lo apartó. Y lo apartó porque Jesús trata de manera diferente con cada persona. Tenía un plan específico para este individuo. Le puso los dedos en los oídos. Se mojó el dedo con su saliva y le tocó la lengua. ¡Wow! Él no trata a todos de la misma manera, no es un copy-paste. No. Con cada uno de nosotros Él trata de diferente manera.
Yo te voy a decir, no importa cómo estés hoy, tú eres especial. Tú eres especial y Él tiene un plan especial, un propósito especial para ti. En Mateo nosotros tenemos la historia de 2 ciegos que sabían que Jesús iba pasando y empezaron a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, y gritaban y gritaban. Entonces se paró Jesús, entraron a la casa donde Jesús estaba. Jesús les dijo: ¿qué quieren? Queremos ver. Y dice el verso 29, entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Los ciegos fueron, vieron, y Jesús les dijo: hey, no le cuenten a nadie. ¿Saben qué hicieron ellos? Le contaron a todo el mundo. Porque todo el mundo quiere contar las cosas buenas que Jesús te hace, ¿verdad? No hay un solo pasaje en las Escrituras, no hay un solo pasaje en los Evangelios que Jesús se haya negado a extender su gracia, su misericordia a los que lo buscaron con fe. Y aún aquellos que lo llevaron y otros tenían fe por ellos, como aquellos 4 individuos que cargaron un individuo y se lo pusieron a Jesús enfrente en una camilla. Y dice: por la fe de ellos, Jesús le dijo: levántate y anda, coge tu camilla y vete a tu casa. La fe. Todos los que vinieron a Jesús, cada uno recibió un trato especial. Ningún menospreciado por la sociedad de su época fue rechazado por Jesús. Ninguno. Todos encontraron en Jesús lo que necesitaban. Jesús, nuestro Dios y Salvador, tiene compasión de todos aquellos que por alguna razón vivimos en la borda de la sociedad. Por todos. Muchos nos hemos preguntado: ¿será posible que Dios podría usarme con todas mis limitaciones? ¿Será posible que Dios podría usarme con mis limitaciones físicas, mis limitaciones emocionales y aún mis limitaciones espirituales? Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 28. Dice: Dios ha escogido a la gente despreciada. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo. Es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Otras expresiones dice: a los que se creen ser algo. Pero Jesús ha escogido. Yo te voy a decir, si Jesús me ha usado a mí con todas mis deficiencias físicas, emocionales, que son incontables, ¿verdad?, y espirituales, contigo, Él puede darle vuelta al mundo. Si tú decides seguirlo de cerca. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Jesús recibe a todos los que venimos a Él. Esto más, Jesús extiende su mano a donde tú estás y te dice, Mateo 11, 28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo no sé cómo entiendes este verso, pero si por alguna razón tú eres marginado en tu casa, en el barrio, en el trabajo, en la sociedad en general, si el mundo te ha marcado como un desajustado social, como un incompleto, como un dañado, te vino dañado, ¿va? Si de alguna manera te marcan así, yo te digo, esta es una invitación para ti. Vengan a mí, dice Jesús. Esta es una invitación especial para ti. No importa cómo el mundo te describe, no importa si el mundo no te da ningún valor. A los ojos de Dios, a los ojos del Señor, tú tienes todo el valor del mundo. Solo tienes que leer Juan 3:16. Juan 3:16 es tan claro.
con respecto a cuánto vales para Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y en ese todo aquel está incluido tú, cree en Él, no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Dios te ama, y este verso es claro con eso. Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo a morir la peor de las muertes, para que tú no tuvieras que sufrir la muerte espiritual. Jesucristo pagó por todos tus pecados. ¿Ah? Otra cosa interesante es que Jesús le pide a las personas, o le pedía a las personas, no lo divulgues, no se lo cuentes a nadie, vete, ¿verdad? Allí en Marcos 7 que estamos leyendo, el verso 36 dice, Jesús les mandó. ¿A quién les mandó? Posiblemente al muchacho, a los papás del muchacho, a quien llevaron al muchacho. Les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente, dice el verso 37, estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Jesús todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Esto de prohibir que anduvieran hablando de sus milagros no es algo que solo a ellos se los pidió. A los ciegos les dijo, hey, vete y no le cuenten a nadie. Al único que le dijo, ve y cuéntale a todo el mundo, fue al gadareno que le dijo, mira, él le dijo, yo te quiero seguir. No, le dijo, vete a Decápolis y cuéntale a los tuyos las cosas que Dios ha hecho por ti. Lo mandó de misionero. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué Dios decirle, hey, deja de contar eso? Una de las razones tal vez es porque la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a poner nuestros ojos en las cosas secundarias. En las cosas secundarias. Si tú ves el Evangelio de Marcos, ¿cómo inicia el Evangelio de Marcos? En el verso 1 del capítulo 1 dice, esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. O sea, Jesús es un sanador, claro que es un sanador. Pero más importante aún que sanador, Jesús es un salvador. Las buenas nuevas para mí no es que yo en algún punto pueda dejar de ser tartamudo. Las buenas nuevas para mí es que yo, desde el momento en que puse mi fe en Él, yo tengo vida eterna. Y esas son las buenas nuevas. Su mensaje principal, el mensaje principal de Jesucristo, es que vino a traer salvación. La salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando fue a la casa de Zaqueo, lo dijo bien claro, verso 9 del capítulo 19 de Lucas, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No la sanidad, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ya que Zaqueo, también es hijo de Abraham. Zaqueo era un judío despreciado por todos los judíos. Y era despreciado por su actividad de cobrar impuestos. Lo odiaban. Y Jesucristo dijo, ha venido la salvación. Porque el Hijo del Hombre, dice el verso 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, durante todo su ministerio, 3 años y medio aproximadamente, dejó bien claro esto. Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si nuestro mensaje acerca de Jesús se centra solo en el hecho de que Él era un sanador, Él es un sanador y te puede sanar, eso es un mensaje incompleto, insuficiente. El mensaje del Evangelio incluye que cada uno de nosotros, que somos deficientes
física, emocional y espiritualmente, pongamos nuestra fe en Él para salvación. Ese es el mensaje principal. Él quiere que todos los desadaptados, los que vivimos a la borda, pongamos nuestra fe en Él, en su muerte en la cruz como pago por nuestros pecados. El reto es personal. El reto es personal. En tu caso, ¿ya lo recibiste? ¿Tienes esa certeza que no importa cómo camines o cómo hables, si oyes o no oyes, y si miras bien o no miras bien? ¿Vas a pasar una vida eterna con Él porque pusiste tu fe en Él como Salvador? Porque Él vino para eso. Para que ustedes y yo tuviéramos vida eterna por simple fe. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Y ese es el deseo de Él. Que ninguno tengamos deficiencias físicas, emocionales o espirituales, que todos los tenemos, nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y esto no solamente es para ti, es para todas las personas. Todas las personas que conoces. Por eso nosotros hemos insistido. Coge una tarjetita de estas. Escribe 10 nombres de personas que conoces y ora por ellas. Cógela, ora por ellas. Ora por estas personas. ¿Verdad? Esas personas que tienen ahí. Porque esas personas tienen deficiencias. Sino físicas, emocionales, por abusos, por cualquier cosa. Pero espirituales por el pecado. Ora por ellas. Y tráelas a Jesús. Tienes que ser compasivo. Como fueron aquellos que agarraron a este muchacho y se lo llevaron a Jesús. Tuvieron compasión de él para que Jesús le pusiera la mano. Tú tienes que hacer lo mismo. Compárteles el Evangelio. Tiene 10 tarjetitas de estas. Léelas con alguien. Léelas con alguien. Y regálale una. Dile, mira, llévala. Léale una y otra vez. Aquí está la verdad. Jesucristo dice que si tú pones tu fe en Él, tienes vida eterna. Oremos. Dios, gracias. Gracias por poner tus ojos en todos aquellos, Señor, que somos deficientes, que somos incompletos, que somos defectuosos. Gracias, Dios. Te queremos pedir, Señor, que cada uno de los que estamos acá, entendiendo eso, pueda poner su fe de manera personal en el sacrificio de Jesucristo para salir de la oscuridad y venir a la luz, tener vida eterna. Gracias, Dios, por amarnos como nos amas. Gracias por morir en esa cruz por nosotros, Jesús. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú
la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré.